tardes a todos. Esto es Somos Cristianos, y bienvenido a la charla de Javier Meloni con Esteban Velázquez. Javier Meloni, como conoceréis, es el director de la Cueva de Manresa, antropólogo, teólogo y experto en el tema del diálogo interreligioso, ¿no? Desde la fenomenología de las religiones y desde la contemplación y la mística. Esteban Velázquez también interesado en el tema del diálogo interreligioso, desde la construcción de paz y proyectos sociales. Él es también teólogo, ha trabajado en Misión Obrera en Granada y ha estado trabajando en San Salvador y en Marruecos, ¿ya? Y ahora mismo está en Granada. Así que vamos a hablar hoy sobre el aspecto profético y místico de el ayuno, ¿vale? Empezará Javier Meloni y después seguirá Esteban Velázquez. Así que, Javier, te doy paso y a la palabra. Muchas gracias y gracias por la espera. Pues gracias a ti, gracias a Som Cristians o Somos Cristianos que habéis promovido este encuentro en un tema pues tan importante y tan contextualizado como es ahora la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma tradicionalmente pues tiene este aspecto que lo hemos podido vivir de diferentes maneras a lo largo del tiempo y que quizás ahora tal vez estemos rescatando hábitos o pautas que en su momento cuando se dieron por obligación o por costumbre o por lo que fuere no le encontramos su sentido y tal vez ahora lo podemos reencontrar de nuevo, ¿no? Porque cuando hablamos de ayuno, el ayuno mm, contiene algo de voluntario, que es diferente del hambre, que es involuntaria de alguna manera, ¿no? El ayuno produce hambre, pero cuando decimos ayuno estamos hablando de un acto libre de pasar hambre, ¿no? Y ahí se abre algo diferente, ¿no? Eh, pu- el ayuno está en todas las prácticas espirituales de la humanidad, en todas, absolutamente en todas, porque toca algo esencial del ser humano, que es su necesidad primordial, que es la de alimentarse y de comer, ¿eh? Después de la respiración es cada 4, 5 o 6 segundos y podemos estar un minuto, máximo un minuto y medio sin respirar y nos morimos por falta de aire, pero después de esa inmediatez que es la respiración, la siguiente es la comida, la inanición, ¿no? Aunque el cuerpo puede llegar a estar en incluso hasta casi 3 meses, depende de la alimentación previa, pero se puede llegar hasta 3 meses sin comer para que realmente haya muerte por hambre, pero en solo un día o incluso en medio día podemos ya sentir el hambre con mucha fuerza, o incluso con 3 horas que puede haber de intervalo entre una ingesta y otra, ¿no? Y el hambre que se nos despierta en el cuerpo es la urgencia de la supervivencia que, que nos da la señal que el cuerpo nos da para decir, cuidado, que la vida empieza a estar amenazada, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tiene privarse de algo que es vital, que es primordial para la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido espiritual de una privación que, como no nos vamos a privar de respirar, porque si no, ¿qué sentido tendría privarse de la respiración, ¿no? Si resulta que es necesario, ¿no? ¿Qué sentido tiene privarse de la comida si resulta que es necesario? Bueno, pues porque nos da más margen, en primer lugar, nos da margen. ¿M? Y porque junto con el comer, hay muchas más otras cosas implicadas en ella, ¿m? En la comida. ¿M? Mm, se nos ha hecho seres carentes, seres necesitados, seres incompletos, para que completemos nuestra existencia con otras existencias. Hay algo muy radical también en el comer, ¿eh? Una vida deja de tener vida para que nosotros tengamos vida, ¿no? Sea una hoja de ensalada, sea mm, no digamos si comemos carne, si comemos carne animal, es claro que estamos comiendo una vida que ha sido
quitada para que nosotros la tengamos, ¿no? Pero incluso en el campo vegetal, pues también a otra forma de conciencia le estamos quitando vida para nosotros tener vida, ¿no? Por lo tanto, la existencia está construida sobre un acto sacrificial. Existimos porque otros dejan de vivir para darnos la vida que nosotros tenemos. Cuando somos capaces, de algún modo, de ser conscientes de esto y de contener nuestra hambre para que nuestra existencia no sea a costa de otras existencias, cuando hacemos ese movimiento en el tiempo que podamos, de un día, de 2 días, de 3 días, o aunque solo sea unas horas, aplazando nuestra hambre, estamos reinvirtiendo nuestra pulsión que de entrada es egocéntrica y depredadora para abrirla hacia lo otro que no somos nosotros, para lo otro que no es mi necesidad. Mi necesidad que es legítima porque el cuerpo con fuerza y violencia me está pidiendo comer, puedo contener esa primera pulsión egocéntrica, autorreferencial, y dar espacio a los demás, dar espacio a más seres que mi propia necesidad. Por lo tanto, o el ejercicio del ayuno es el ejercicio de la alteridad. Es un espacio que se abre entre mi necesidad imperiosa, que da, al saberla, al poderla contener, da espacio también a la necesidad de los demás. Es un camino de mí hacia los otros. Eso es lo que abre el ayuno, ¿eh? Un espacio de alteridad. Porque deja de estar primordialmente mi necesidad como en primer plano para contenerla y darme cuenta de qué es lo que comería, que por el hecho de comerlo desaparecería en mí para darme vida, pero a costa de perder su vida, ¿eh? Ese movimiento es un acto de descentramiento en sí mismo. El missatge no és urgent. Aquest matí la Francesca ha parlat amb ell i també la Marí. Perdón. Perdonado. Por supuesto. Bueno. Entonces, es un espacio de alteridad que al mismo tiempo permite un espacio de libertad, ¿no? Un espacio de libertad respecto de mi propia necesidad. Y esto es precisamente lo que aparece en las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿eh? Cuando dice que, ¿no? Nos dicen los relatos evangélicos, que Jesús, después de haber recibido la unción en el Jordán, es conducido por el Espíritu al desierto y que ahí fue tentado por el diablo, dice el texto, ¿no? ¿Por qué Jesús va al desierto después de la experiencia del Jordán? Pues a mi modo de entender es porque ha tenido tal alta experiencia teofánica en el Jordán cuando ha experimentado o se le ha dicho del modo que fuera su experiencia, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, en ti me complazco. Es tan alto lo que recibió, tal alta experiencia que recibió después de unos años largos de búsqueda, que se le abre la respuesta en el Jordán, que necesita un tiempo de apartamiento para asimilar lo que ha recibido. Entonces, esos 40 días, que es un número simbólico, 40 significa un ciclo completo, sean 40 días, 40 años del Éxodo, es la misma 40 días de Moisés en el Sinaí para recibir los mandamientos. Esos 40 días en el desierto es un tiempo de prueba, pero sobre todo es un tiempo de revelación. Hablamos de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, pero a mí me gusta hablar más de las 3 revelaciones de Jesús en el desierto. ¿Por qué se producen 3 revelaciones? Porque en el ayuno que Jesús hace de su propia necesidad, se le presenta el sentido profundo de qué es de lo que tenemos necesidad los seres humanos. Y hay 3 necesidades de las cuales Jesús hace ayuno de las 3, ¿eh?
porque el ayuno no es solo de comida, es lo primero, pero el ayuno está llamado a hacerse de muchas otras cosas, como ahora veremos. Para ganar en libertad, para trascender nuestra necesidad que nos parece imposible digamos, de manejar de alguna manera. Dice el texto que Jesús, después de hacer 40 días de ayuno, sintió hambre. Sintió hambre desde el primer día, porque solo con un día de ayuno sentimos un hambre y un hambre feroz si habéis hecho ayuno. No todos los procesos son iguales, porque el organismo tiene muchas diferencias, pero bueno, en cualquier caso, la tentación que se le presenta no es sentir hambre, eso es necesidad. Cuando dice que el demonio, el diablo, se le apareció y le dijo, si tienes hambre, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Ahí está la tentación. ¿Por qué es una tentación convertir las piedras en pan? Pues porque es una falta de respeto a las piedras. Porque las piedras no son piedras, no están hechas para comer, sino en todo caso están hechas para construir o para sostener o para otras cosas que no son para ser comidas. Es decir, si mi hambre hace que manipule a la otra persona o a la otra cosa para que se convierta en lo que yo necesito que sea, estoy faltando radicalmente el respeto al otro ser. En nombre del hambre hemos transgredido y hemos perdido el rostro del otro. En nombre del hambre hemos matado, en nombre del hambre hemos sometido, en nombre del hambre hemos conquistado, de las diferentes hambres, no solo la física, que es la metáfora primordial de muchas otras hambres que por no contenerlas hace que manipulemos y convertamos a los otros en objeto de mi necesidad. La respuesta de Jesús es: no me tientes porque no solo de pan vive el hombre. Es decir, Jesús le está diciendo al diablo, que luego veremos qué es eso del diablo. Le está respondiendo: yo soy más que mis necesidades. No solo vivo de pan, vivo de muchas otras cosas. Y cuando falta el pan, soy capaz de contener mi necesidad para, en todo caso, o pedir pan o empezar a hacer una siembra y acabar haciendo una cosecha de pan. Es decir, mi inmediatez del pan no me hace que a costa de cualquier cosa voy a tener ese pan, sino que puedo identificar mi necesidad del pan, pero puedo identificar también con qué voy a saciar ese hambre. Y en ese espacio que es justamente el ayuno, la contención, se va produciendo un proceso de revelación, primero, de cuáles son mis necesidades, a costa de que satisfago mis necesidades y también me permite no convertir a la otra persona o a las otras cosas, en este caso una piedra, en puro objeto de mi necesidad, sino que me permite reverenciarlo y esperar el tiempo necesario para que pueda comer aquello que es comestible para mí. Jesús, unos meses más tarde, hará la multiplicación de los panes, pero no por su propia hambre, sino por el hambre de los demás. Y además no convertirá las piedras del lago en pan, sino que a partir de un pan que ha dado un muchachito, aparecerán más panos. El pan se convierte en más pan, pero una piedra no se convierte en pan, para que cada cosa sea esa cosa y no otra. Ese profundo respeto por la alteridad de cada cosa y de cada persona está en relación con nuestra capacidad de contener nuestra hambre para no manipular y convertir lo otro y a los otros en el objeto de mi necesidad, sino en reverenciación de ese camino juntos, porque además esa otra persona o esos otros objetos también tienen su necesidad, y cuando somos capaces de compartir conjuntamente nuestras necesidades, entonces crecemos todos y nos podemos alimentar los unos a los otros sin devorarnos los unos a los otros, ¿no? ¿Me alimento devorando o me alimento compartiendo, ¿no? Eso es uno de los primeros rasgos que se despiertan cuando una hace un tiempo de ayuno, el que cada cual se proponga. Es por lo tanto, decíamos, un tiempo de revelación. La segunda tentación de Jesús
tiene que ver con otra hambre, que es la necesidad de reconocimiento, que se le muestra una multitud y entonces también el diablo le dice, ¿no? El tentador le dice, si te postras ante mí, toda esta gente se postrará ante ti. O sea, es la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser amados en verdad. Pero hay una forma de amar y de ser amados que se construye sobre el sometimiento y la alienación que no nos lleva al amor, sino que nos lleva a la dominación. Y esa es la tentación, ¿no? Que busquemos el amor sometiéndonos o sometiendo. Y es lo que Jesús dice, no, solo adorarás al Señor tu Dios, ¿no? El ser humano no se somete a ningún otro ser humano. Ni lo somete ni se somete, porque así no nos podemos amar. Y nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad de vínculo, no se ejerce sobre la dominación, sino sobre la radical igualdad de unos hacia otros. Esa es la segunda tentación. Y el segundo ayuno, el ayuno de la seducción, el ayuno de la dominación, el ayuno del poder, el ayuno del sometimiento, el ayuno de la autoridad, donde yo parece que ejerciendo ese poder, entonces, de alguna manera, pues lleno ese vacío, que no es en este caso estomacal, ¿no? Sino que es vacío afectivo, vacío de reconocimiento, pero hay una forma sana de hacerlo y una forma insana de hacerlo. Y el tentador es el que nos lleva a las formas insanas de llenar ese vacío. Bueno, y la tercera tentación es, ¿no? Nos sube a lo alto del templo. El templo es el lugar más alto del edificio más importante del centro del mundo, que era Jerusalén. Y dice, si eres el Hijo de Dios, tírate por ahí, porque todos los ángeles te vendrán a recoger. Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? O sea, es el absoluto autocentramiento de si yo soy yo, puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo el poder de hacerlo. Eso, cuando entramos en eso, caemos en una soledad y en un aislamiento que hace todavía más grave nuestra prisión, ¿no? Y le dirá, le voy a decir, el lugar que Jesús encontrará es justamente en el lugar opuesto de la soledad del alero del templo, que es lavando los pies de sus discípulos los unos a los otros. El ayuno de su poder y de su autoridad se convierte en servicio y en cercanía a los demás. Ese es el lugar de Dios, ¿no? Por lo tanto, cualquier forma de ayuno lleva al descentramiento, a dar espacio a los demás para no hacer absoluto de mi necesidad, sino estar a la escucha de una solidaridad que además cuando se hace ayuno, uno siente con mucha más fuerza la angustia que produce el ayuno obligado, de guerras, hambrunas, pobreza, es decir, las privaciones obligadas de la comida. Cuando uno está haciendo ayuno se da cuenta de lo duro que es eso, ¿no? Y por lo tanto la solidaridad o la compasión se hace inmediata, porque uno siente en su propia carne el ayuno obligado que están haciendo otras personas, ¿no? Lleva también a una gran reverenciación de todo lo que comemos, ¿no? Nos alimenta la madre tierra, aunque sean muchos tal vez los recorridos hasta llegar al último producto que estamos comiendo, que puede ser pues un yogur o lo que sea. Hay cosas que son más inmediatas, una fruta, pues ves enseguida el árbol, ¿no? Hay otras comidas más sofisticadas que cuesta más ver hasta de dónde proceden, pero al final todas proceden de la madre tierra, ¿no? Cuando, o sea, cuando hacemos ayuno, somos capaces de abrir el refrigerador, la nevera de nuestra casa y ver todo aquello que está disponible normalmente ante nosotros y que en ese momento no tomamos, para no darlo por supuesto, porque muchísima gente no lo tiene, tal como nosotros a cualquier hora lo tenemos, ¿no? Esa capacidad de contención es una revelación de lo que hay en la nevera.
y esto es mucho más profundo de lo que parece, ¿eh? Es decir, cuando en mi movimiento apropiatorio de consumo soy capaz de detenerlo, es la mano, ¿eh? La mano garra, la convierto en una mano cuenco, ¿eh? Que humilde y pacientemente espera a recibir aquello que se le pueda dar, ¿eh? Incluso aquello que teniendo no lo voy a tomar. Ahí se abre un agradecimiento y una reverenciación por todo aquello que está disponible y me hace luego mucha más capaz de solidaridad, ¿eh? Porque si voluntariamente me he privado de algo que me parece que no me puedo privar y me he podido privar, eh, se está ejerciendo un dinamismo de compartir y de solidaridad casi inmediato por el hecho de vencer mi impulso depredador, digamos, ¿no? Eso respecto de cada producto, digamos, que como, o sea, me hace mucho más agradecido para que cuando lo tome sea consciente de qué estoy tomando y al mismo tiempo, como digo, abre eh, espacios de libertad para la solidaridad y para el compartir, ¿no? Em, y por último, para dar tiempo también a Esteban, que espero que a estas horas haya podido resolver el problema técnico, y para repartirnos bien el tiempo. Eh, la, el ayuno es un tiempo de escucha, como decíamos, un tiempo de revelación, insisto en eso, porque incluso desde el punto de vista de salud, evidentemente que hay unos ayunos hay que cuidar los ayunos, sobre todo si hay diabetes, o sea, cada cual tiene que saber qué posibilidad tiene, ¿eh? Pero hay un elemento purificador, sabemos hoy, ¿no? Que hay un elemento incluso desintoxicador, porque el cuerpo deja de tomar una serie de cosas y por lo tanto hay procesos de limpieza. Pero bueno, eso hay que hacerlo con orden, con conocimiento, con cierto asesoramiento para no hacer equivocaciones, digamos, que puedan ser más o menos peligrosas. Pero en cualquier caso, lo que produce es un espacio interior de silenciamiento. El cuerpo se silencia porque no está con actividad digestiva, digamos, ¿no? Y por lo tanto se produce un espacio interior de quietud corporal que se experimenta así, además, eh, que hace la sensibilidad crece, hay una debilidad, el cuerpo siente una cierta debilidad, pero esa debilidad se convierte en vulnerabilidad, que al mismo tiempo es sensibilidad, hay como un mayor a los ruidos, al tacto, todo se hace más intensificado. Y, y entonces uno se da cuenta de algo muy bello, ¿m? Es que no somos autosuficientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la comida que nos llega. Necesitamos todo ese complejo proceso alimenticio que llega desde lugares muy lejanos de la Tierra a costa mm, de violaciones de derechos humanos. Muchos de los cosas que comemos son humanamente injustas, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todo el tema de la trazabilidad de los alimentos, que habría muchísimo que hablar sobre esto. Eh, en cualquier caso, a donde voy es a que todo ello el ayuno lo hace mucho más consciente. ¿Mm? Eh, Digámoslo así, y termino con esto. El ayuno es una profunda herramienta de no violencia, porque en sí mismo es un acto no violento, ¿no? De renuncia a agredir o a comer algo a costa de la propia ofrenda. Uno se ofrenda para no devorar, no convertirse en devorador. Y este acto de no violencia tiene dos eh, mm, herramientas. Es una potente herramienta política, ¿m? Porque cuando alguien hace un ayuno eh, en protesta de alguna cosa, ¿m? No está agrediendo a nadie, sino que está de algún modo agrediéndose a sí mismo, ¿m? Sin agredir a nadie, pero con esta
serena o paciente o silenciosa autoagresión, que sería el no comer, está despertando en el otro una pregunta, ¿no? O sea, el ayuno por causas de justicia, por causas de paz, tiene una capacidad interpeladora muy grande. Eh, por un lado, convoca el ayuno voluntario y por una causa justa de la tierra, tiene la capacidad de convocar en torno a esa persona que está ayunando, genera comunidad, justamente porque no deja de ser depredador, se convierte en un ser inocente, en un ser radicalmente inocente. Y la inocencia atrae al ser humano. Y un ejército de personas inocentes son muy poderosas, en su despoder, digamos, ¿no? Eh, por un lado, como digo, convoca, el ayuno convoca la inocencia que todos tenemos latente y al mismo tiempo provoca, ¿eh? Es decir, resulta un arma interpeladora que cuestiona, que tiene la capacidad de ir muy lejos, porque cuando se hace ayuno en una prisión incluso o en un pequeño grupo, enseguida hay una conciencia internacional de que alguien se está autoagrediendo, en esa forma de no comida por una causa que no es la suya, sino que es de más gente, porque nadie lo hace solo por sí mismo, siempre hay una causa muy solidaria y por lo tanto tiene un efecto humanitario y planetario muy potente, ¿eh? Bueno, eso hubo un gran hombre en el siglo pasado que llevó hasta el final la fuerza del ayuno, que es Gandhi, ya lo conocemos, ¿eh? Ese rostro demacrado y al mismo, bueno, demacrado, sí, pero al mismo tiempo lleno de fuerza y de vida y de luz, del que Einstein dijo que en generaciones futuras la humanidad se preguntaría si ha sido posible que viviera alguien semejante, de semejante pureza de alma, como una persona como Gandhi en el siglo pasado. Hoy, más que nunca, necesitamos la fuerza de la no violencia frente a otras fuerzas brutales que ejercemos como la única alternativa. Sabiendo, y termino, que la no violencia no es una pasividad, sino que es una activa, es una resistencia activa, pero no violenta. Pero la no violencia no significa pasividad, sino que es otra forma de actividad, que tiene unas repercusiones en modos y grados diferentes que una acción directamente, digamos, agresiva o violenta hacia el otro. Bueno, con esto tal vez luego tendremos tiempo para hablar, dialogar, pues ahí, ahí queda. Gracias. Esteban, eres bienvenido a continuar. Activar el audio. ¿Me oís? Ahora. Ahora sí te deben oír. ¿Me oís? Sí, todo bien, Esteban, gracias. Perdonadme todo este mal rato que os he hecho pasar por la ausencia de conexión. No he podido, estoy en la conexión de otro compañero. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Gracias a... Se cortó la voz. Esteban, ¿has apretado algún botón que has cortado tu propia voz? ¿Ahora me oís? Ahora sí, Los elementos están contra mí. Vamos a ver qué pasa. parece ser. Yo he seguido un camino distinto, pero creo que complementario al que ha expuesto Javier. Bueno, decir que mi reflexión sobre el ayuno en un contexto místico y profético ha partido más que de la teoría, de la práctica. Quiero decir, estando yo en El Salvador, en la zona de guerra del norte, en Morazán, habiendo habido una invasión del ejército gubernamental de forma inhumana y desaforada a la ciudad Segundo Montes y a otras poblaciones de allí, yo sentí una llamada a ayunar por primera vez
de forma más intensa que lo habitual. Y detrás de eso había toda una experiencia que trataré de describir. Me acuerdo que dirigí una carta al coronel que dirigía aquel batallón que estaba invadiendo la zona. Y ahora diré lo que pasó. Y la segunda vez que yo he tenido una mayor experiencia personal de este ayuno ha sido esta reciente ante la guerra de Gaza, que me sentí llamado o impulsado en Navidad a, a hacer un ayuno. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hubo también una reflexión teológica de una vez que me invitaron a un encuentro sobre mística en Ávila y aproveché para una reflexión sobre la mística cristiana en relación con la liberación social. Entonces, mi esquema va a ser un poco qué es la mística cristiana, qué es la profecía cristiana en la que yo me sitúo, también con conexiones con otros pensamientos como especialmente Gandhi, ha sido la otra persona que más ha influido en mi reflexión, y alguien que nombraré varias veces, que es Pedro Casaldáliga, con el que tuve el honor de estar en 3 ocasiones en diálogo con él. Y primero, digamos un poco que entiendo y que entienden los autores que he consultado sobre mística. Mística es una ruptura, de alguna manera, del yo y un sentimiento de unión con la totalidad, con la totalidad. Toda experiencia mística, sea cristiana, no cristiana, incluso no religiosa, tiene ese doble nivel de ruptura y de apertura. Y es diríamos, un proceso de creatividad que no se puede contener, que no se puede contener. Gandhi ha sido la otra persona, como dije, que más me ha influido en esto. Pero a Casaldáliga le pedí una vez que me expresara por escrito qué entendía él por mística. Él es una persona mucho más capacitada que yo por muchos motivos, y guardo como un tesoro lo que él me definió como mística y su relación con la comunión y con la liberación social. Me decía así Pedro Casaldáliga: me haces unas preguntas sobre mística, te respondo sumariamente, no soy especialista. Salto un poco algunas cosas. Bueno, con todo el respeto que merecen nuestros grandes místicos, todos ellos escritores también, maestros y maestras, hace tiempo que pienso que no existe entre ascética y mística una frontera categórica. La mística sería para unas pocas almas finas, privilegiadas, y la ascética sería para la infinita legión. Evidentemente hay almas místicas en una especie de estado permanente y efusivo de comunicación con Dios, pero creo que son muchas más las almas que viven la mística. Y dice: yo pienso que la mística es la vivencia profunda, gratuita, exultante de la presencia de Dios. Hay momentos fuertes de esa vivencia, pero es mística una continuada actitud de respirar a Dios, de vivir sintiéndolo misteriosamente compañía, con una gratuita libertad, con una actitud agradecida y profunda al Dios amor y al Dios comprometedor de su reino, sintiendo toda la familia de Dios, sintiendo su mano y su corazón en el momento de la historia humana que está aconteciendo y en comunión solidaria con todos los hijos e hijas de Dios, sobre todo los pobres. Dice él: Teresa de Jesús decía que solo Dios basta. Yo diría, con perdón de la Santa Maestra de Ávila, solo Dios basta, Teresa, siempre que sea aquel Dios que es Él y todos y todo en comunión. He sentido muchas veces la mística de las personas pobres, mujeres sobre todo,
heroicas madres de familia, animadoras de la comunidad, y he sentido los golpes exultantes de mística radical en nuestros mártires de la caminada. Donde hay una abuela, allí está Dios. Es la mística de la humilde cotidianidad, la mística del servicio desinteresado, la mística abierta al Dios del reino y al reino de Dios, que es de los pobres, según nos dice Jesús de Nazaret. Me gusta repetir franciscanamente, Deus meus et omnes et omnia. En este contexto de Pedro Casaldáliga, sigamos avanzando. El segundo concepto, la mística va unida a sentimientos que dije antes de fusión con la totalidad, que lleva a una especie de sensación de éxtasis. Yo creo que el éxtasis cristiano, asequible a cualquier persona, por supuesto, cristiana, tiene varias connotaciones que son fundamentales. Es un éxtasis de la misericordia. Fíjense en el Evangelio, según dice González Faust, en el momento que aparece un término más relacionado con la exaltación mística, el verbo agalomai, es cuando Cristo tuvo la sensación de exultación, de gozo ante Dios, porque había revelado aquellas cosas a los pequeños. Está relacionado con la misericordia y la sensación de la presencia de la misericordia de Dios en los más pequeños. Es también una éxtasis de liberación. Todos los profetas, su exaltación mística está en relación con la liberación de su pueblo. Y es también un éxtasis de una noche oscura, como diría San Juan de la Cruz, pero en la historia real de los pueblos. Aquí tiene también un texto de Casaldáliga de cómo sentir esa unión con Dios en la indignación por el sufrimiento de los pueblos. Dice Casaldáliga, los muertos piden paz inútilmente. Somos hijos y padres de la guerra. Piden en vano credencial de gente. Los muchos condenados en la tierra. Moloch yergue su altar y su pantalla, sojuzgando, Señor, el mundo entero. Calla de miedo la verdad y calla degollado el amor como un cordero. Y tú no dices nada referente a Dios, no te enteras, pides más cruz aún, más sangre esperas, no sabes imponerte, amor frustrado. ¿Qué más le exiges a la pobre fe? Dios mío y vuestro y de Jesús, ¿por qué una vez nos has abandonado? En este contexto de mística, con todas estas características, podríamos hablar también de la profecía, pero no voy a alargarme para ir a la relación de todo eso, de este tipo de mística que hemos definido con el ayuno. Y fijándome en Gandhi y en lo que yo sentí inspirado por él, el ayuno es ante todo una invitación a la comunión con el discrepante. El ayuno, que al menos yo sentí en las dos ocasiones más fuertes, va muy unido a lo que Gandhi solía hacer cuando entraba en un ayuno político. Invitaba al enemigo a entrar en una reflexión con él. Por lo tanto, el ayuno era como un comunicar al que él creía o a los que él creía que estaban produciendo un dolor injustificado a un pueblo, no a un rechazo, sino a un diálogo y a un compartir una experiencia común de amor. Es también un sentimiento de solidaridad, es decir, no puedo estar indiferente ante ese dolor y quiero sentir un dolor similar que me ponga en la onda
de lo que el hombre, la otra persona sufre. Y tengo que confesar que aquellos a quien va dirigido ese tipo de ayuno y ese tipo, por lo tanto, de acción profética, normalmente no responden. Normalmente es fracaso. En el momento del primer ayuno al que me referí en El Salvador, la carta que dirigí al coronel nunca fue respondida. En el segundo ayuno, la carta que dirigí en el contexto de lo que está pasando en Gaza, por un lado, a los representantes de partidos políticos de España, para que los representantes en el Parlamento español, para que consideraran la posibilidad de que como Parlamento se pidieran las 3, 4 cosas que curiosamente son las que ahora están discutiéndose en los posibles encuentros de diálogo de las dos partes enfrentadas. Tampoco fue respondida. La carta que dirigí a Monseñor Ayuso como representante del diálogo interreligioso, máximo representante de la Iglesia, pidiendo que intentara hacer un esfuerzo para que las 3 religiones abrahámicas, musulmanes, cristianos y judíos, que son los que se están matando, tuvieran sus representantes alguna palabra conjunta de llamada a la reconciliación y a la autocrítica, tampoco tuvo respuesta. Ni siquiera aquellos 2, cristiano y musulmán, que fueron el Papa Francisco y el rector de la Universidad del Cairo, que firmaron aquel magnífico documento de la Fraternidad Universal firmado en Abu Dhabi, han sido incapaces de una palabra conjunta. No digo particular. Francisco ha dicho muchas palabras proféticas en este contexto, pero las religiones han sido incapaces de superar sus propios pensamientos políticos y sus propios análisis de la realidad y poner en común algo tan sagrado como es el derecho, la justicia y la fraternidad. Con todo esto, lo que quiero decir es que, sin embargo, sí hay un fruto del ayuno que se da, y en mi experiencia se dio tanto en El Salvador como se da ahora. El ayuno sirve como llamada que aglutina a la gente que lucha para seguir luchando, que aumenta la capacidad de resistencia y que convoca a un no agotarse en el esfuerzo. Quisiera, para no alargarme, terminar con lo que creo que debe ser la clave de interpretación de todo ayuno. No tanto las cosas clásicas que se dicen, como la mística de una liberación del pueblo, sea cual sea, exaltación de la justicia y llamada a la interioridad para profundizar en esos valores. Y me refiero a un intento se me olvidaba también, antes de leer eso último, que otras personas que me parece que inspiran a esa espiritualidad de la liberación no violenta son las mujeres que han luchado contra las guerras. Me ha impresionado un libro que reunía la intervención de muchísimas mujeres en la Segunda Guerra Mundial, no solo las clásicas ya conocidas, Etty Hillesum, Simone Weil, sino muchísimas más. Es impresionante la hondura y cómo desde los comienzos anteriores de la historia las mujeres han sido las invitadoras a un ayuno distinto de la sociedad, a una no violencia radical. Desde Antígona con Creonte, cuando se niega a Creonte a enterrar a los muertos,
Dice ella, yo no nací para compartir el odio, sino para compartir el amor. Le responde Creonte, si tienes que amar, vete debajo de la tierra. Mientras yo esté vivo, no habrá mujer que mande. Pero es que Virginia Woolf, en la Segunda Guerra Mundial, dice en su libro Mística y Religión, la Europa dominada y oprimida no vivirá tiempos mejores en el momento de la liberación, a no ser que sea también el momento de la pobreza espiritual. Relaciona el futuro de Europa con la pobreza espiritual. Y la misma María Zambrano dice que la piedad, la empatía con lo que nos rodea, es la matriz del sentir, el sentimiento primigenio, el sentir verdaderamente fraternal del ser en estado naciente de la criatura arrogada por la arrogancia de la razón, reduciendo la realidad a cosa. En este contexto múltiple es donde a mi juicio se sitúa el ayuno cristiano y solidario. No es posible sin una espiritualidad basada en todos estos valores que he transmitido. Termino con un intento modesto de traducir el cántico espiritual de San Juan de la Cruz a un contexto actual de una nueva mística necesaria para la liberación de los pueblos. Cuantas víctimas y excluidos por este mundo sufren y vagan, de ti van 1000 mensajes transmitiendo. El relato de todos me estremece y déjame traspasado, transportado, transformado, entre muerto y resucitado. Un no sé qué dejan balbuciendo, un silbo de desasosiego y esperanza, de indignación y resistencia, de impaciencia y paciencia, un arrebato, un éxtasis, de sentido y sin sentido, un no sé qué dejan balbuciendo, de pasión y canto. Apaga, amado, mis palabras o mis silencios, ambos a veces cómplices o vacíos. Calla mi protesta, dolorida e intensa, pero de amor cotidiano exenta. Interrumpen mi silencio, sublime y pacificado, pero de amor político olvidado, pues nada de eso basta, y además autoengaña, mi amado. Y ve ante presente los ojos del alma y del cuerpo, en el monte y en la plaza, pues eres luz de mi conciencia, iluminada por el fuego de tu misericordia en el hogar y en el aura, transito de tu presencia. Solo por ti, amor místico y profético, que de ti mana, amado, quiero ser traspasado. Hazte ya presente, solidaridad urgente y coherente. Mira que la injusticia y el dolor no se curan sino con gesto, figura, rostro, abrazo, lucha, tiempo, amabilidad, presencia y ternura. Ahora sí contigo, la noche del desamor sosegada, del futuro posible su aurora inaugurada, la música sonora de la solidaridad callada. El banquete del reino se recrea y enamora a cojos, enfermos, ciegos, excluidos, víctimas, extranjeros, los don nadie, los últimos, los pequeños, y nosotros, sus aliados, en una paz y un silencio y un ayuno liberados, plenos de misericordia e indignación, perdón y decisión, y siempre revolución, la de los enamorados del amor, pacificado y pacificador, liberado y liberador, sin rencor, pero con serena y pacífica pasión. Mi alma y mi cuerpo, y toda mi energía en su servicio entregada, ya no guardo tiempo, propiedad ni beneficio. Ya no tengo otro oficio, que ya solo solidaridad es mi oficio. En el nombre de mi amado, mi éxtasis, mi vino de eternidad enamorada, mis prados, los sotos de mi amado y el gozo
de mi corazón por Él resucitado. Desde esta vivencia es donde creo que tiene pleno sentido un ayuno solidario cristiano. Y perdón por mi... Estuve callado y ahora me he vengado. Me he, me he alargado demasiado. Perdón si me he alargado. Bueno, ya estamos viendo, podemos abrir el turno de preguntas, ¿vale? Mónica Obregón había levantado la mano. Mónica, le doy paso. ¿Mónica? Sí, buenas tardes. Mi pregunta va para el padre Meloni. El ayuno, yo podría considerarlo un poquito, un paso más allá, eh, como un ayuno espiritual, en vaciarme, en el vaciamiento de las ideas, de las imágenes de Dios, etcétera, etcétera, para abrir ese cuenco que usted dice y poner en oración, eh, en esta contemplación, para dejarme amar y de la misma manera que Él llene lo que es en mí. No sé si tenga sentido la pregunta. En lugar, en lugar de alimentación, o sea, de cosa material, Mm. digamos, vaciarnos de nosotros. Lo he entendido muy bien. Tiene pleno sentido, pero también hay que hacer ayuno físico, porque si no, eso se queda en una idea. Hay que hay que hacer experiencia de ayuno físico para que eso ayude a entender lo que es lo otro. Si no, hay el peligro de que eso se quede. Yo creo que el cuerpo nos da un mensaje y una información y una experiencia que es insustituible por otro tipo de experiencia. Por supuesto que no se queda solo en un ayuno físico, tienes toda razón, a donde vamos, adquiere toda la gama, ¿eh? El ayuno tiene muchas dimensiones y la que estás diciendo es tiene plena presencia, ¿eh? Pero creo que del ayuno del que estamos hablando hoy aquí pasa por una experiencia de ayuno físico que da mucha más carne, digamos, consistencia a eso que estás diciendo, que por supuesto también tiene su lugar, ¿eh? Yo, antes de todo, antes de esto, de todas maneras, perdón, antes de responder preguntas, yo quisiera agradecer absolutamente ese maravilloso poema que nos has leído, ¿eh? O sea, eso requiere ayuno de palabras. O sea, yo creo que seríamos como 10 minutos para estar en silencio y acoger eso, ¿eh? Porque el problema también que tenemos es que hablamos y entonces no ayunamos de la palabra que nos da, que nos nutre, ¿no? Y el poema que nos ha leído a Esteban creo que es extraordinario. O sea, gracias por habernoslo compartido y yo creo que has hecho, bueno, y a mí me ha resonado, bueno, era como realmente, ¿no? Has hecho una recreación de la alta mística de San Juan de la Cruz trasladado al ámbito de la solidaridad de una belleza, pues, infinita, me atrevería a decir, ¿no? O sea que muchas gracias. Solo por eso ya ha merecido para mí este encuentro, ¿no? O sea, y si de algún modo nos lo pudieras hacer llegar, no sé a través de quién ni cómo, pero yo creo que eso forma parte del bien de la humanidad, ¿eh? O sea, hay palabras que no son nuestras, se nos dan para los demás, ¿no? Y esa conjunción me ha parecido, pues, de verdad, Esteban, te agradezco mucho porque es de una gran hondura y ahí está tu vida, hay mucho amor y mucho dolor en lo que has expresado. Creo que has dicho también cosas importantes de que el ayuno no tiene una respuesta inmediata. Hay aparentemente silencio en aquellos que se supone que deberían escucharlo y sin embargo hay mucha respuesta en mucha gente que sí que lo siente, lo participa, lo comparte. Y entonces
los afectos del ayuno en su silencio y en su vulnerabilidad, porque el quien ayuna se convierte en un ser vulnerable, en un ser inocente, en un ser que no daña y sin embargo que con su silencio dice mucho, ¿no? Pero es verdad que sin inmediatez, no hay una respuesta inmediata, ¿no? Y, y también el ayuno, y acabo con esto, perdone, antes de otras palabras, eh, en el fondo es una profunda confianza en el fondo luminoso de todo ser humano, ¿eh? Que incluso la persona más violenta, más agresiva ante alguien que está ayunando inocentemente, conteniendo lo que se le pueda venir, porque quien ayuna también está dispuesto a que se lo zampen, digamos, con toda la radicalidad de lo que estoy diciendo, está despertando en el agresor un ser humano que espera que alguien crea también en que no es solo un animal salvaje, digamos, lo que hay en esa persona, ¿no? O sea, que eso en el fondo es la base de la no violencia, ¿eh? Y la base del diálogo que tuvo Gandhi con los ingleses, ¿no? O sea, creer que el otro, que el, que el enemigo no es un ser depravado, ¿no? Sino que el enemigo, el que yo considero enemigo, tiene unas razones que yo desconozco y que si entro en ese diálogo, como tú has dicho muy bien, sin entrar en la confrontación, sino en la radical aceptación de que hay una agresión que yo no puedo entender, pero que no devuelvo agresivamente, sino que doy un espacio para que haya encuentro, ahí antes o después se produce ese encuentro. Eso es la fuerza revolucionaria del ayuno. Y has dicho otra cosa muy importante, que es que el ayuno, cuando físico, y creo que hay que realizarlo físicamente, porque si no se convierte en una idea, ¿eh? El ayuno aumenta la capacidad de resistencia. Creo que esto que has dicho es muy bello. Es cierto, uno piensa que no es capaz de hacerlo y cuando lo hace se da cuenta que tiene más fuerza de lo que pensaba. Y esa fuerza le ayuda para otras fuerzas en las que no se cree suficientemente fuerte, ¿no? Eso lo has dicho muy bien, no lo has eh, desarrollado, pero lo has apuntado al final como algo que forma parte del arma no violenta del ayuno. ¿M? Fortalece, curiosamente. Debilitando, fortalece. ¿M? Bueno, gracias a ti, Javier. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Siento por el problema que tuve no haberte oído casi nada de tu primera intervención, pero tú eres mi maestro, Javier, tú lo Oh, sabes. ¿qué voy a ser yo, tu maestro? ¿Qué va? En el año 2005, unos Ah, famosos ejercicios ah. que han influido y han condicionado mi espiritualidad y que le debo mucho de todo ese esfuerzo posterior a Javier. No puedo hablar de lo que has hablado porque no pude oír, lo siento de verdad. Pero bueno, seguid preguntando vosotros, que No, 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 perdona. Es que las preguntas no son necesariamente, perdón, con todo el respeto, no se trata de preguntar y responder, se trata de conversar, ¿eh? Conversamos juntos, conversamos y nos escuchamos conjuntamente. Te puedo preguntar, ¿cómo brotó ese poema, ese último poema de dónde brotó? Cómo salió ese poema? pues me acuerdo que fue en la comunidad que hay en Huelva, no me acuerdo ahora cómo se llama, quizás Leandro, Semana Santa, que hay una comunidad que vive juntos. Bueno, yo siempre he tenido una gran inclinación a leer cosas de los místicos, pero sentía que mm, no encontraba en los textos, salvo algunos, esa dimensión de mística solidaria. Entonces digo, sentí como la llamada de decir, tengo que hacer mi pequeña aportación. Y en aquella Semana Santa de esa comunidad de Huelva, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Brote de Olivo se llama, pues sentí esa llamada a darle un cariz solidario expresado poéticamente a la llamada de la mística en general. Fue como notaba un vacío, salvo en lo que había leído de Pedro Casandáliga y había hablado con él, la persona que más me impresionó en la vida. 3 veces pude verlo en El Salvador y no solo por sus escritos, sino fue el único obispo de todo el mundo que fue a vernos a la zona de guerra de El Salvador, a los curas y catequistas que hacíamos presente en la iglesia en un abandono total de la iglesia a los que más sufrían.
Pero bueno, eso es aparte. El hecho es que siempre su presencia me animó a desarrollar más esta línea de mística y solidaridad. Gracias, Javier, por tu Gracias. interés. Gracias. Tenemos 3 manos levantadas. Pueden poner los 3 y hacemos una ronda de preguntas. Y de estas 3 les ponen las preguntas y les pueden responder Esteban y Javier, ¿os parece? O va Laura Cabrera, después le sigue Rosalinda y después a Judith. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Mm, Me pareció muy hermoso la intervención de Esteban Velázquez. Me hizo recordar mucho el poema de San Juan de la Cruz, que ahora uno de los cantantes, que es Geset, canta mucho Silencio de amor, ¿dónde estás, amado mío? La noche oscura. Cada palabra que iba diciendo me iba revelando qué tan importante es, y desde entonces, desde San Juan de la Cruz, esa unión de, de donde Dios no tiene género, no es ni hombre, ni mujer, ni padre, ni madre, Él es en lo que somos y cómo estamos. Y me remitió mucho a la pregunta original que tenía con respecto a lo de Javier, que dice, ahora que hablabas del Señor Jesús, que Él siendo verdaderamente hombre, humano, como nosotros somos ahora, ¿qué es lo que nos hace resistirnos a ese ayuno, a esa renuncia de devorar, controlar, de poder, de reconocimiento y honores? Resistiéndonos a soltarnos y rendirnos para llegar a esta gracia o regalo que se recibe, en la revelación que se nos da en el bautismo, cuando el catecismo o nuestra formación de cristianos católicos nos dice que nos volveremos profetas, sacerdotes y reyes al bautizarnos. Si me puedes ayudar en eso, Javier. Gran pregunta, Laura, gran pregunta. ¿Por qué el ser humano es tan contradictorio? ¿Por qué somos capaces de tanto amor y al mismo tiempo de tanto desamor, ¿no? ¿Qué cruce de cables continuamente se producen en todos nosotros? O sea, las guerras de afuera no son más que exteriorizaciones de las guerras de adentro, ¿eh? No hay que, o sea, no es muy sorprendente de lo que pasa entre Israel y Palestina cuando uno honestamente escucha sus propios rugidos interiores, sus propios conflictos de pareja, o con los hijos, o con los vecinos, o con el partido de al lado, o con la otra comunidad. O sea, ¿qué hay en nosotros con tanta capacidad de amor y al mismo tiempo con tanta capacidad de rechazo? Bueno, pues yo creo que esa integración de conflicto es la experiencia humana. O sea, y yo creo que los seres humanos, no solo además los seres humanos, sino todos los seres, porque esto no atañe solo a los humanos, esto nos atañe a todos los seres. Estamos en el mismo proceso de dos cosas muy difíciles, que son, y ese es, por eso existimos, y eso es lo que creo, ¿eh? Por un lado, no podemos renunciar al principio de individuación, o sea, cada ser es quien es y no puede ser otra persona o otro ser porque para eso somos, o sea, es la absoluta teofanía o diafanía de cada existente como humanos, pero también, decíamos, una piedra, un pájaro, un perrito, cualquier ser que conviva, por un lado, y al mismo tiempo, cómo conjuntamos esto con la conciencia de que somos todos uno, de que somos una humanidad, somos un solo cuerpo, somos un solo espíritu, somos la manifestación. ¿Cómo se compagina esto? Pues necesitamos eones de tiempo. O sea, otra cosa que creo hemos de tener esperanza. Todo esto que vemos solo es un pequeño fragmento de una aventura cósmica que nos antecede y que prosigue, ¿eh? Y que nuestra vida ni ha comenzado aquí ni acabará aquí. Esto es un escenario de nuestras posibilidades, donde tenemos que resolver unos determinados conflictos. Pero lo que somos es muchísimo más de lo que vemos.
Y cada experiencia, cada vida nuestra, cada experiencia es un aprendizaje para ir deveniendo aquello de lo cual brotamos, que es Dios mismo. Dios se experiencia en nosotros a través de cada uno de nosotros. Y en la experienciación de Dios mismo aprendemos dos cosas: a amar, es decir, a ser no a costa del otro, sino a ser hacia los demás, y a conocer, a comprender nuestros procesos. Y esto es muy lento, tan lento como 15.000 millones de años que tiene el universo que conocemos. Porque además dicen que hay multiversos y muchas más cosas, ¿no? Me he ido un poco lejos, pero al mismo tiempo es lo que somos, ¿eh? Y con esta yo creo que necesitamos perspectiva. El gran peligro de nuestro tiempo es la inmediatez, y las noticias aumentan la inmediatez. Eso no significa que las cosas no sean urgentes y necesitan ser también respuestas y valientes. No estoy para nada haciendo un elogio de la pasividad, para nada. Pero creo que lo que nos da la mística, y ahí empalmaría un poco con lo... O sea, digamos, la mística da amplitud, y la profecía da urgencia, ¿eh? Inmediatez e inmediatez. Y ambas, conjugadas, cada cual las ha de conjugar a su manera, ¿eh? Mística sin profecía es evasión. Profecía sin mística es impaciencia, ¿eh? Bueno, conjuntar ambas cosas, y cada cual a su modo, según sus posibilidades, según su edad, según su contexto, según su llamada, ¿no? Con un profundo respeto de cada cual cómo responde, y al mismo tiempo ayudándonos a despertar, porque yo creo que es lo que nos preguntabas: ¿cómo es que estamos tan dormidos? Pues no lo sé, pero bueno, no lo sé. Aquí, se supone que los que hemos venido aquí procuramos no estarlo, para eso hemos venido, ¿no? Entonces, que cada cual se despierte como... Y en cualquier caso, y acabo con esto, la respuesta larga que estoy dando, y esto es muy importante, también lo creo: las guerras que estamos viendo son despertadores para que no durmamos. Como fue la pandemia, ¿eh? Y como están siendo... nos parecía que esto podía... Pero si lo que estaba pasando en Israel con los colonos de Cisjordania estaba sucediendo y no nos enteramos, y ahora, ante la infamia de lo que está sucediendo, nos estamos dando cuenta de lo que estaba sucediendo antes, pero no nos enterábamos, ¿no? Por lo tanto, la guerra también tiene un aspecto revelador, ¿eh? Porque no nos permite adormecernos. Por lo tanto, y digo algo entendiendo lo que voy a decir: bendita guerra, ¿eh? Si nos ayuda a despertarnos y a tomar conciencia, ¿eh? Porque lo otro, es el silencio, ¿eh? Silencio no es mutismo, ¿eh? Eso es otra distinción que habríamos que hacer, ¿no? Pero bueno, ya con esto ya he dicho demasiado, perdón. Gracias, padre. Ya le damos espacio a más personas que quieran hablar, y si no, comento alguna cosa. Pero preferible, entre tanta gente, que hable alguno más. Rosalinda, ¿no? Sí, sí, yo quería, bueno, agradecer porque me ha dado una gran dimensión. Yo vivo en California y hace como 30 años, bueno, aquí se ha organizado mucho. Hubo un gran líder inspirado por Gandhi, César Chávez, que es un campesino muy pobre, y todos los trabajadores agrícolas tenían un tipo de cáncer, y los niños de los trabajadores agrícolas salían deformados por los insecticidas que se estaban utilizando. Y él hizo una huelga de 21 días, que no lo mató, pero sí le dejó muy dañados los órganos y murió un poco después. Esto sí trajo una conciencia. Nadie dijo, este pobre hombre sin educación no va a lograr nada. Sin embargo, sí trajo una conciencia nacional. No a Monsanto, que es el de los insecticidas, pero sí de lo que, no solamente los insecticidas es una gran violencia a la naturaleza, y también no solamente a los trabajadores agrícolas, sino a la gente que consume todos estos productos con insecticidas. Y él era un hombre muy espiritual, no era ni un teólogo, ni mucho menos, pero sí un hombre muy espiritual y que no creía en la violencia,
y fue una manera de inspirar a mucha gente y como acaba de decir Meloni, trajo a la conciencia el sufrimiento que la mayoría, nadie quiere ver el sufrimiento de la gente, de los trabajadores agrícolas, de la gente que hace estos trabajos tan rudos y tan fuertes. Entonces, muchísimas gracias. Es todo. Por comentar algo de las últimas intervenciones, por supuesto hay que contar con el fracaso. Yo tuve que hacer mi licencia sobre la teología de la esperanza de Moltmann y eso me ayudó a profundizar en las bases cristianas de la esperanza. La aceptación del fracaso es parte. Jesús fue un fracasado, con ojos mirados, y muchos de los grandes de la historia, Romero fue un fracasado aparentemente, y tantos otros. Dice Casaldáliga, somos soldados derrotados de una causa invencible. El triunfo no es nuestro personal, es de la causa. Y en un proceso histórico en que 100 años para Dios es un día, porque la complejidad de la liberación, aquí al lado mío está alguien que entiende mucho de cosmología, es complejísimo y se necesita la integración de muchísimos factores para que exista esa liberación total. Quien no ha tragado el fracaso como parte del proceso liberador está condenado a la frustración. Decía también alguien que muy querido, yo hablo mucho de lo que he conocido en la realidad, ¿no? De Fernando Cardenal, de Nicaragua, decía, la realidad está tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que es mejor dejar el pesimismo para tiempos mejores. Es decir, vamos avanzando sabiendo que la cruz nos va a acompañar siempre. Y no espero el éxito, no espero el éxito. Es la semilla que crece, pero sembrando en la dirección correcta. Ahora que estoy en un proyecto agroecológico, la siembra es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Aprendamos a sembrar en la dirección correcta, sabiendo que el fracaso es parte del proceso. Y el ayuno nos mete en esa dinámica. El ayuno nos mete en la dinámica de los límites y nos hace ver que el sufrimiento es parte de la liberación. Es todo un proceso educativo también. Bueno, amén, amén. Que me he alargado como buen cura, me he alargado. A Judith. No se escucha. No solo yo he tenido problemas con el altavoz. Eso me consuela. Pues si no la puedes escribir, la puedes escribir y te la puedes responder mientras que la escribes. Bueno, no hay otras manos. Si alguien quiere decir algo. Pero no me... Pues venga, señora. Bueno, a mí las dos perspectivas del ayuno han sido súper enriquecedoras. Yo confieso que no, no lo había visto tan a fondo desde estas dos perspectivas. Entonces yo lo agradezco porque a estas alturas del partido yo no había descubierto la riqueza tan grande y la gracia tan grande del ayuno. Quizá yo me quedé con una tradición que ya no tenía sentido para mí, pero no escudriñé todo esto que ustedes nos han planteado, porque son
las dos cosas, la parte de Javier de las tentaciones, que me parece muy interesante volver a ellas y profundizar, y la parte social de una mística de ojos abiertos, de lo que nos planteó Esteban. Entonces yo les agradezco mucho porque verdaderamente me abrió una perspectiva grande para entender y vivir, poder vivir realmente, porque no lo vivo. Si no lo entiendo, no lo vivo. Entonces les agradezco mucho. Gracias, saludos, Javier. Ayuno de la palabra. Judith, estoy intentando. ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Sí. ¿Sí? Bueno, primero, gracias a los dos expositores, y lo que no sé si es pregunta o es compartir, me venía a la mente bueno, lo leí, no sé si es una anécdota real o no, que en 1936 en España iban a hacer elecciones y unos militares o algo así se encuentran a unos jornaleros ahí medios muertos de hambre, ¿no? Y les ofrecen dinero a cambio de un voto, ¿no? Y uno de los jornaleros le contesta: sobre mi hambre mando yo, ¿no? O en mi hambre mando yo. Y bueno, aquí en mi país vamos a tener elecciones próximamente y se suelen hacer un poco se hacen estas prácticas, ¿no? De compra del voto. Pero sobre todo el tema de la libertad en el ayuno, creo que Javier decía que hablaba del ayuno voluntario, ¿no? No del ayuno impuesto por guerras, por hambrunas, por persecución, etcétera, del ayuno voluntario. Y en este sentido, me parece, o sea, cómo juntar las dos perspectivas del ayuno, es decir, hacer la propia pues negación del instinto, de la necesidad, en función de abrir este espacio de libertad interior, y lo junto con lo que decía Esteban, lo que compartía Esteban, de hacer el ayuno como una función política para ayudar o para acompañar los procesos de las comunidades que sufren guerras o hambrunas, y cómo juntar estas dos cosas cuando nuestra religión, digamos, es la religión. Nosotros en la comunión nos alimentamos del cuerpo de Cristo, es decir, y toda la narrativa del reino de Dios es que estamos invitados a un banquete, que Dios nos saciará, que Dios nos colmará. Es decir, en dónde o cómo se conjuntan este ayuno voluntario que nos abre, o a lo mejor es ese ayuno voluntario el que nos abre a esta otra dimensión de ser saciados de algo más que alimento físico, pero ¿cómo le hacemos? Y lo que me surge escuchando a Esteban es volviéndonos más comunitarios, ¿no? Es decir, pudiendo que ese ayuno o dejar de comer sea para volvernos más comunitarios, para poder estar más con el otro, pues, ¿no? Si no, pues, también el ayuno se puede volver una práctica, pues, también como egoísta, decir, soy muy bueno, soy muy espiritual, pero en realidad no me abre al encuentro con el otro. Es como entre pregunta y comentario. Muchas gracias. Yo creo que más bien había que plantear al revés. La realidad está unida. ¿Qué es lo que hace que nosotros la vivamos separados? El amor tiene muchas direcciones. No tiene por qué haber contradicción entre una dimensión más personalizada y una diríamos, dimensión más socializada. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no es solo hombre y mujer, sino que es la realidad en su conjunto. ¿Qué ha pasado que nos impide ver integrado lo que en realidad
por su misma esencia tenía que haber sido integrado. El ayuno puede ser una invitación a la reflexión, pero fíjense, yo intenté hacer un ayuno con musulmán, judío y cristiano. No fue posible. No fue posible. Bajo la capa de religión tenemos infinidad de prejuicios sociales y políticos que no hemos hecho autocrítica de ellos y están condicionando nuestra aparente dimensión religiosa. Tenemos a la misma vez que politizar y despolitizar nuestra vivencia de la espiritualidad. A la hora de la verdad es tremendo como el sitio que ha nacido uno, el contexto de raza en que ha vivido y lo que oye cada día entre sus seres semejantes condiciona mucho más. Es decir, el ayuno tenía que ser una invitación a dialogar sobre lo que nos divide sin miedo, sin miedo. Pero existe mucho miedo al diálogo en profundidad. Y es casi trágico en estas situaciones que estamos viviendo. Gracias, Esteban. Muy interesante esto que has dicho, de que por un lado hay que politizar la espiritualidad y por otro lado hay que despolitizar la religión, ¿no? Creo que está bien dicho, ¿no? Creo que está muy bien dicho. Respecto a la pregunta de Judith, vamos a ver. Hay un comer que harta y un comer que plenifica, como hay un ayuno que descentra y un ayuno que autocentra. Entonces, todo tiene ambivalencia. Ambivalencia en el sentido profundo de la palabra. Ambivalencia no es lo mismo que ambiguo. Una cosa ambivalente es que tiene dos valencias. Tiene dos significados o dos posibilidades y puede ser una o la otra en función de cómo uno se viva, ¿no? Efectivamente, todas las metáforas cristianas son de banquetes, es cierto, ¿no? Y esa abundancia, el compartir, por eso sería en contradicción, digamos, con el ayuno como una exaltación en sí mismo, ¿no? Pero vamos a ver, lo que cuando en la Eucaristía, ¿no?, hay un mínimo de sustancia con un máximo de presencia. El poco de pan que comulgamos es mínimo, ¿no?, en cuanto a cantidad, y es máximo en cuanto a presencia que hay allá, ¿no? Entonces, en el reino de la escasez, cuando nosotros se nos da de comer la Eucaristía, se producen dos transubstanciaciones, ¿no? Se produce la transubstanciación del pan que ofrecemos, que somos nosotros mismos, y es la tierra y el pan de la cosecha y tal que ofrecemos. Eso que ofrecemos desde abajo, la ofrenda, se transubstancia en presencia de Cristo en el momento de la consagración. Pero en el momento de la comunión, nosotros nos convertimos en eso que estamos comiendo. Son dos transubstanciaciones. Por lo tanto, compartir la Eucaristía o participar de la Eucaristía significa convertirse en el pan que vamos a comer, para pasar de devoradores a convertirnos en donadores. Esa transubstanciación a través de nuestra primera impulso de seres necesitados, porque necesitamos pan, el pan de cada día, que pedimos nos convierte en el pan que estamos pidiendo y salimos convertidos en el pan para dejarse comer en un mundo de necesidad, para que aquellos que nos coman también se conviertan a su vez en pan, y entonces eso será el reino. Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Me ha gustado mucho escuchar esta charla. Yo soy de la comunidad Bahá'í, algunos aquí me conocéis, y los bahá'ís, como los musulmanes, me gustaría que hubiese también algún musulmán, pues hacemos todos los años un ayuno desde que sale el sol hasta que se pone. Y no comemos ni bebemos. Por supuesto, las personas que están enfermas o las que tienen trabajos fuertes
las mujeres embarazadas, pues no lo hacen, porque como ya se ha dicho, lo ha dicho el maestro Meloni, pues el ayuno es algo simbólico, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que se ha dicho de trascender la necesidad, ganar libertad, ayuno de la palabra en cuanto a dar al otro su espacio, estar a la escucha. Sí, evidentemente, el ayuno, que también lo hemos dicho, hay que hacerlo. Yo os invito a que lo hagáis, porque pues es un espacio de desprendimiento, de autocontrol, de negarse algo que lo tenemos en cuanto abrimos el frigorífico. Y entonces nosotros hacemos un ayuno de 19 días, los musulmanes mucho más. Además, nosotros los bajáis lo hacemos justo ahora, antes de la primavera, pero los musulmanes a veces les cae en verano, que desde que sale el sol hasta que se pone es mucho tiempo. Y entonces es curioso, ¿no? Porque pues evidentemente pues tienes ganas de comer y no comes. Lo que quería decir es que aquí se ha planteado como un ayuno, como protesta, como algo reivindicador. Pero os invito también a hacer un ayuno purificador, de vez en cuando, ¿no? Purificador. Un ayuno, porque el ayuno, dice Bahá'u'lláh que el ayuno es un río de aguas vivificadoras. Y también dice que es el remedio y una gran curación contra la enfermedad del egoísmo y la pasión. Yo no entiendo muchas cosas, ni las que dice Bahá'u'lláh ni de las que se dicen aquí, pero vamos a hacerlo, vamos a experimentarlo. Nosotros ahora estamos en época de ayuno y hay unos textos especiales. Me ha gustado mucho el poema que ha leído Esteban de San Juan de la Cruz. Ojalá que lo podamos releer ahora en el ayuno. Y nada, simplemente eso, aparte de un ayuno reivindicativo, hacer un ayuno todos los años como purificador, que seguro que muchos de vosotros también lo hacéis, ¿no? Y fijaros que eso, que en muchas religiones es algo, entre comillas, obligatorio. Es algo obligatorio, ¿sabes? Si en las religiones es obligatorio es porque tiene mucha sabiduría. Y sería bonito que todos lo experimentásemos alguna vez. Sin más. Y muchas gracias. Gracias, Anabel. Perdonadme que me tengo que ir, disculpad, pero estáis en buenísimas manos, en vuestras propias manos, con Álvaro, Esteban y sobre todo todos en las manos infinitas e invisibles de Dios. Sí, a todos. Hasta luego. Hasta luego.